Buenos días. Nos encontramos en esta reunión donde, a manera de coloquio, el estudiante Jorge Alian Vázquez presentará su trabajo que realizó en Proyecto 8 durante el ciclo 2018B, el cual representa la corroboración de las competencias que él fue adquiriendo en la línea de proyectos y por ello hará esta presentación. Bienvenidos Jorge Alian, Martínez, cambié el apellido, discúlpame Jorge, y maestra María de Lourdes Gamboa Venegas. En este momento, Jorge, debido a que tú eres quien hará la presentación, puedes tú compartir la presentación a través de la misma plataforma. Vi que estuviste navegando en ella. ¿Te sientes en este momento capacitado para poder compartir la pantalla o quieres que te mostremos cómo hacerlo? Sí, bueno, tengo mi sobrina que me está apoyando. Ok. Déjeme le digo. En este momento, Jorge, tú tienes en promedio 15 minutos para hacer tu presentación. Posterior a tu presentación, la maestra María de Lourdes Gamboa Venegas hará algunas observaciones, preguntas y posteriormente lo haré yo. El orden es porque de alguna manera yo ya conozco la presentación y no quiero alterar las observaciones que dé la maestra María de Lourdes con el propósito de que tú veas la sintonía que debe haber cuando comprendemos lo que es la metodología de proyectos de intervención, que en este caso se está presentando bajo ya la figura de lo que será un artículo con tinte académico y que de cumplir con los requisitos que las revistas para promover estos artículos exponen, y entonces, pues, bueno, habrá ahí que ir ajustando para lograr que la producción científica de los bibliotecólogos sea visible, al menos como parte de los resultados de la licenciatura. Entonces, en este momento, cedo la palabra, Jorge, 15 minutos. Adelante. Sí, gracias, profesora. Mi artículo se titula Campaña de difusión para promocionar los servicios del Centro de Documentación en Salud CDS-NL 33Z, que corresponde al Hospital General de Zona número 33 del IMSS en Monterrey, Nuevo León. La promoción amplía todas las posibilidades de acceso a la información. Además, es la forma más eficiente de atraer a los usuarios gracias a la creación de mensajes atractivos y sugerentes que el personal bibliotecario tendrá que elaborar con toda habilidad, basándose en la selección y combinación de estrategias ventajosas que cumplan específicamente su objetivo. En la era de la información, los centros de documentación son una alternativa para conocer las innovaciones en los campos de la ciencia y la tecnología, haciendo posible acortar distancias y tiempo para la recopilación de datos. La consulta de estos centros resulta impredecible para todo investigador y profesional de la salud. La función principal de la promoción es convertir a los usuarios potenciales en usuarios reales, atraer a aquellas personas que regularmente no asisten a la unidad de información, brindarles un buen servicio que satisfaga sus necesidades de información para que se sientan motivadas a regresar. Para desarrollar este proceso, la metodología empleada consistió en 3 fases: programación, desarrollo y seguimiento. En la programación se definió las actividades y las estrategias que se llevarían a cabo sistemáticamente para cumplir con el objetivo. El desarrollo estribó en efectuar las acciones previstas en las fechas programadas y utilizando los medios seleccionados. Distribución de los medios de promoción. El seguimiento fue la etapa en la que, una vez concluido el desarrollo del proceso, se hizo una evaluación basándose en el análisis de las acciones practicadas durante el procedimiento para determinar posibles omisiones o errores
y darles la solución más adecuada, con el fin de mejorar cada vez más los resultados de la promoción. Cuando nosotros realizamos las actividades para conocer la problemática y buscar alguna solución, realizamos dos encuestas. Una encuesta de inicio fue para conocer el número de usuarios reales que asistían a la biblioteca y conocían y utilizaban los servicios y actividades que en ella se proporcionaban. La encuesta se aplicó a 100 trabajadores de diferentes categorías, siendo estos 21 médicos especialistas, 11 médicos generales, 15 médicos residentes, 35 enfermeros y 18 técnicos en salud. Ambas encuestas tuvieron el mismo número de usuarios entrevistados. Después de este conocimiento sacamos conclusiones, que era lo que debíamos de trabajar en cuestión de desarrollar la promoción de la unidad de información. Se realizó una campaña intensiva trabajando sobre todo en la realización de folletos, de trípticos y de volantes para dar a conocer los servicios y actividades que se desarrollan en la unidad de información y así atraer a un mayor número de usuarios. Una vez concluido con estas actividades que duraron 2 semanas, se llegó a una conclusión de que la unidad de información del Centro de Documentación en Salud no estaba siendo visitada de una manera adecuada, y para ello se implementa el desarrollo de la promoción. Una vez que se diseñaron todos los mensajes y se dio la información a los usuarios reales, se aplicó. Después de 3 meses del desarrollo de la promoción, se aplicó dos controles para conocer qué tanto había impactado en la unidad de información, en el Centro de Documentación en Salud a los usuarios y ver cuánta captación se había dado. Nos dio un acercamiento de un promedio de un 23% más de lo que se tenía anteriormente contemplado. En las conclusiones, vimos que la mayoría de los usuarios que acuden a la unidad de información desconocen y carecen de información de los servicios que se ofertan, ya que no se cuenta con materiales adecuados para brindar esa información. Es primordial por parte del personal bibliotecario, además de tratar de conocer al usuario y ver cuál es su necesidad de información, realizar un programa de promoción que dé resultados a corto plazo. Sin embargo, para lograr el objetivo, esta actividad debe ser planeada y constante. Es lo que yo realicé en el artículo de promoción de la unidad de información del Centro de Documentación en Salud. Ok. Gracias. Ahora, Gracias. entonces, vamos a estar escuchando las observaciones y preguntas de la maestra María de Lourdes Gamboa Venegas y estaremos pidiendo tus respuestas, Jorge, así que si gustas puedes seguir con la presentación en pantalla para que esta nos sirva y podamos navegar a lo largo de las preguntas en la misma presentación. Adelante, maestra. Muchas gracias. Hola, Jorge. Sí tengo varias preguntas para ti. Al momento de que empezó tu presentación, empiezas hablando que se va a trabajar en una promoción. ¿Es necesario indicar desde un inicio promoción de qué? También en tu presentación hablas de que estamos en la era de la información.
ya no estamos en la era de la información. Yo siento que ese punto sí tienes que trabajar un poco, porque la era de la información nos lleva hacia la era del conocimiento. La información está en las bibliotecas y lo que se adquiere de ahí es el conocimiento. Entonces, mi enfoque sería en cómo trabajar el manejo de la información para que tus usuarios adquieran el conocimiento. En ese punto, ¿cómo lo estás manejando tú? Buenos días. Nosotros, yo en lo personal estoy trabajando con los usuarios en cuestión de informarle todo lo que trabajamos en la biblioteca, desde la diseminación selectiva de la información, desde el manejo adecuado de lo que es las páginas de Internet, que cómo ellos deben de recuperar la información de una manera clara sin que exista demasiado ruido en los documentos que ellos bajen. Entonces, de esa manera es donde como yo estoy trabajando. En ese punto estamos ya como hablando un poquito de lo que vienen siendo las competencias informativas. Sobre competencias informativas, ¿ustedes tienen algún curso para capacitar a sus usuarios para que aprendan a manejar la información? Sí, yo desarrollé un curso en Proyecto 5. Fue para la capacitación de los usuarios en el manejo de las tecnologías de la información, recuperación de datos, como le repito, cómo recuperar la información de una manera adecuada. Específicamente manejando lo que es la especificidad. El hecho de las competencias informativas no implica nada más recuperar la información, sino cómo manejarla, cómo compartirla y usarla de una forma ética. Este punto también, no sé, a lo mejor será bueno que lo manejes, no sé si sería bueno para tu artículo que estás diseñando, porque las competencias informativas también es una forma de promocionar los servicios informativos. O sea, ¿para qué me sirve ir a una biblioteca? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a adquirir yendo a una biblioteca si lo puedo obtener en cualquier lado? La información ya no más se obtiene en la biblioteca, sino que el plus que nos dan las bibliotecas es todo lo que aprendemos en lo referente a las competencias informativas, también que vamos adquiriendo en ellas. Y bueno, es una sugerencia nada más. En cuanto a las propuestas, ¿me puedes hablar un poquito más de tus propuestas, por favor, de lo que hicieron para promocionar tu biblioteca? Sí, bueno, una de mis propuestas fue desarrollar los trípticos y los volantes para acercar a la gente, a los usuarios, y que sepan las actividades y que se desarrollan en la unidad de información, así como todo lo que se trabaja en ella. Aparte realicé una página web y le incrusté algunos videos con el mismo personal para motivarlos y hacerlos sentir parte de la unidad de información. Perfecto. A este 23% de nuevos usuarios que tú hablas, ¿qué novedades les ofreciste en la biblioteca? Es que principalmente la mayoría del personal utiliza la biblioteca nada más para ir a sacar copias, a pesar de que ellos, la mayoría están estudiando, sí requieren información. Nada más que ellos consideraban que el manejo que se les da no es el adecuado, no se les saca de sus dudas, por eso dejan de acudir a la biblioteca y van a otras bibliotecas. Entonces, lo que yo les propuse fue apoyarlos en recuperarle la información, en explicarle los procesos de la información. Y se me pasó comentarle, sí manejé lo de derechos de autor. Realmente ahí se sacan muchas copias, se copia hasta un libro. Entonces se les explica al usuario que se le tiene que dar también reconocimiento al autor. Sí, entonces
manejé de esa manera la promoción de la unidad de información. Hay muchas actividades que desarrollan ahí que ellos desconocen. Hay talleres para el manejo de la información, así como usted dice. Nosotros lo realizamos esos talleres, no estaban en la unidad de información. Entonces, sí gustó y hicimos dos instrumentos para cotejar después de 3 meses si realmente la promoción de la unidad de información había surtido efecto, y nos encontramos con un 23% de mayoría de usuarios. De hecho, en ese proceso se otorgaron más de 30, no tengo el número exacto, pero más de 30 nuevas credenciales. Entonces, la verdad es que sí nos felicitaron por ese programa, y la propuesta que se le dejó ahí a la unidad de información es que por lo menos cada 6 meses, durante una semana, se vuelva a realizar la promoción, se vuelvan a dar a conocer los servicios, se dé un trato profesional al usuario para que él mismo recomienda la unidad de información. Si él se va satisfecho, yo estoy cierto de que un mayor número de usuarios estarán ahí con nosotros. Claro, la mejor publicidad que se le puede hacer a un lugar es de persona en persona, porque ahora sí que no hay mejor recomendación que la que nos da alguien más. Tengo otra pregunta, ahora sobre cada 6 meses la promoción, pero ¿qué va a pasar cada 6 meses que vayas, ponle, aumentando un 23% de nuevos usuarios a tu biblioteca? ¿Qué esperas más adelante? O sea, ahorita sí, ya tienes tu artículo, ya lo estás trabajando, están puliéndolo, pero no va a quedar, tus acciones no van a quedar en el artículo, sino en tus conclusiones. ¿Qué nuevas actividades ofreces a la biblioteca, ofreces a tus usuarios? ¿Tienes planeado ofrecer? ¿Qué más piensas trabajar o sobre qué áreas te piensas enfocar la investigación para incrementar el valor de tu centro de información? Bueno, yo he pensado en fomentar un poco más la lectura. Ahorita sí, los usuarios sí han llegado, se ha visto buena respuesta. Sin embargo, se concentran más en realizar algunas actividades por medio de Internet, y la idea para seguir captando un poco más de usuarios es fomentar más la lectura. Estamos realizando un espacio, estamos tratando de ver la manera de hacer un poquito más grande la biblioteca para tener un espacio específico para lectura recreativa, perdón. Uh-huh. También tenemos la idea de apoyar a los hijos de los compañeros, que puedan acudir ellos también a la biblioteca, ayudarles a sus actividades escolares, fomentarles el hábito de la lectura, enseñarles a cómo manejar la información, como usted dice, cómo recuperar, cómo manejarla, cómo diseminarla, para que ellos también empiecen desde pequeños a entender que es muy importante todo este proceso, que la biblioteca no nada más son libros que están en los estantes, sino que la biblioteca sirve para que nuestro conocimiento sea grande, para que nuestro conocimiento mejore, y al mejorar nuestro conocimiento podemos ayudar a otras personas. Entonces, esa es una de las propuestas que tenemos en la unidad de información. Igual, seguir visitando a los compañeros en sus áreas de trabajo, mantenerles informados de las actividades que se desarrollan, crear otro taller. Queremos crear otro taller de recuperación de la información, para que eso se vaya haciendo un poquito más, ya más claro para el usuario. Y eso les ayude a ellos en sus trabajos, ya tanto como profesionales como sociales o familiares, que ellos ya no tengan alguna dificultad en recuperar la información y en diseminarla. De acuerdo. Bueno, como consejo te puedo decir que las acciones de
de fomento a la lectura que planean hacer también pueden incluir lo que vienen siendo las competencias informativas. Y es cuestión nada más de trabajar un poquito con autores que han trabajado en estos aspectos. Te recomiendo a alguien que a mí me recomendaron una vez, a la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, también en ese punto de las acciones de la lectura por esparcimiento. ¿De acuerdo? Y pues de mi parte sería al momento todas las preguntas. Muchas gracias, profesora. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, voy a tratar de organizar, son varios puntos los que a mí me gustaría comentar contigo. El primero que tengo anotado para atender lo que fue el seguimiento de este curso, Jorge, es ¿por qué razones tú estás convencido de que debiese publicarse en un artículo esta actividad que realizaste de la campaña de difusión para promocionar los servicios del Centro de Documentación del Instituto? Yo estoy cierto en que se debe publicar el artículo porque esto serviría como base o podría ser tomado como un inicio para otros procesos de promoción de una unidad de información. Claro, obviamente basándose más en los resultados obtenidos, en todo el desarrollo del proceso, en la metodología que se empleó. Yo estuve buscando información sobre cómo realizar una correcta difusión para promocionar los servicios. Y la verdad, no hay mucha información al respecto. Es muy vaga, simplemente se menciona pues que pongas publicidad como cartelones, mantas, entregues folletos, pero en sí no hay estudios muy claros respecto a cómo se desarrolla esa promoción, la metodología empleada, los resultados obtenidos, la evaluación, las propuestas. Entonces, yo necesito trabajar mucho más en mi artículo, obviamente, pero considero que sería un inicio para que se retomara esta metodología en otras unidades de información. Ok, bueno, voy a compartirte posteriormente la grabación de esta sesión, porque justo acabas de mencionar elementos que nunca aparecieron escritos en los documentos que presentaste, como es esta parte de poder localizar una fundamentación más sólida para realizar esta actividad. Entonces, bueno, luego puntualizaremos en ello, por eso la intención de que estas preguntas detonen respuestas que seguramente tienes, pero que no han aparecido por escrito, porque a veces se nos da más el poder hablarlo y dialogarlo y tenemos elementos para defender nuestro trabajo, pero de alguna manera se escaparon a la hora de plasmarlos como evidencia. Mi segunda pregunta es en la misma cuestión. Tendría que ver con lo que tu actividad aporta al ámbito bibliotecario en concreto. Ahorita tú decías que para ti es una base de la cual se puede partir para realizar otras actividades de difusión y promoción. Aquí, bueno, conceptualmente, no solo en el ámbito bibliotecario, pero particularmente en nuestro ámbito es importante hacer la diferenciación. Eso te lo anoto como tarea porque de hecho queda redundante en el título. Difusión para promocionar. Hay que diferenciar esos conceptos, pero mi pregunta va más al fondo. ¿Qué aporta al ámbito bibliotecario tu proyecto? Ya no solo el artículo, el proyecto completo. Yo considero que puede aportar mucho, ya que el promocionar los servicios de una unidad de información básicamente se da a conocer. Eso no quiere decir
que aumente el número de usuarios. Sin embargo, al ser incisivos en esos aspectos, nos va a ayudar a que más población conozca todo lo que una biblioteca puede ofrecer, tanto en los servicios como en las actividades. Básicamente, pues es un centro de saber, es un centro de conocimiento. Entonces, considero que no solo mi artículo, o sea, el trabajar en una biblioteca y realizar estas actividades favorecen mucho al ámbito bibliotecario, ya que se toma con seriedad, ya se nos toma como que realmente estamos ahí y podemos apoyar. Yo considero que lamentablemente en muchas bibliotecas las utilizan simplemente para lo que es pues entrar a internet, realizar algunas cuestiones, ir a sacar copias o documentos que realmente no ayudan tanto en la información, en el conocimiento. Entonces, la promoción nos va a ayudar a todo eso, a que la gente entienda, el usuario entienda qué tan importante es la biblioteca y qué tan importante va a ser en sus vidas, en su desarrollo profesional y personal. Entonces, es lo que considero que puede dejar mi artículo. A ver, estuviste en tu respuesta dándome razones por las cuales es importante el trabajo del bibliotecario y cómo ahora las bibliotecas, que es el espacio donde primordialmente trabaja un bibliotecario, está siendo considerado con mayor profesionalismo. Pero mi pregunta es, en este proyecto, ¿tú qué abonas? ¿Qué les das a los bibliotecólogos al haber realizado este proyecto? Les doy un avance de lo que se debe realizar para mantener interesado al usuario. Les doy un poco de lo que se debe realizar para mantener cautivo al usuario. Es lo que considero que se les da con este artículo. Se les da una metodología a emplear, que obviamente se puede mejorar, pero ya se parte de un punto. Como le digo, yo busqué mucho y realmente la promoción no está, de una información, no está metodológicamente desarrollada. Simple y sencillamente son cuestiones que se realizan, haz esto, haz aquello, pero no se basan en una investigación propiamente. Ok. A ver, entonces nos estás hablando de que en tu proyecto, que luego se convierte en un artículo, estás aportando una metodología para promocionar los servicios bibliotecarios. Sí, así es. ¿Cómo describirías esta metodología? ¿Qué proceso debe seguirse en esta metodología que tú ejemplificas en este proyecto? Bueno, primeramente, conocer a los usuarios, cuáles son qué es lo que esperan de la unidad de información, primeramente. Por otro lado, trabajar sobre los usuarios potenciales que no conocen las actividades ni lo que se desarrolla en la unidad de información. Una vez conociendo eso, vamos a trasladarlo ahora sí a promocionar el centro con todas las actividades que se realizan en ella. Una vez que ya se promociona el centro, yo lo hice durante 2 semanas, hay que esperar cuántos usuarios potenciales se captan. Para ello hay que yo desarrollé 2 instrumentos que se aplicaron después de 3 meses. Y ya una vez con eso se evalúa qué tan importante o qué tan
bien se desarrolló la promoción del centro de documentación. Después de que se hace la evaluación, se procede a las propuestas. Debe haber propuestas de mejora, obviamente. Entonces, una vez que se realizan esas propuestas, yo considero que al cabo de 6 meses se debe realizar otro programa de promoción y en base a eso seguir sacando conclusiones. O sea, no va a terminar todo nada más en una ocasión que se haga la promoción. O sea, debe haber un seguimiento a mediano plazo y a largo plazo. Corto plazo no lo considero adecuado. ¿Por qué? Porque un corto plazo serían 2, 3 meses. Entonces, hay que ver a 6 meses. 3 meses te da una respuesta positiva. Vamos a esperar a 6 meses, 9 meses o un año. Si realmente el impacto de la promoción fue el adecuado y si realmente esos nuevos usuarios siguen cautivos en la unidad de información. Ok. Bueno, ante esta metodología quiero reiterar otra vez que en el orden que ahorita lo plasmaste de manera oral, de manera escrita no aparece y da una lógica. Incluso gráficamente, si lo pudieras poner, a ti mismo te organizaría estas actividades que pretendes dar seguimiento y que se conviertan en un ciclo progresivo en el que crezca el alcance a esos usuarios que estás pretendiendo llamar a la biblioteca. Pero bueno, ese es mi primer punto a resaltar de lo importante que era que tuvieras esta conciencia de cuál fue la metodología que usaste y que la expongas, porque quien lee desconoce todo este proceso que viviste. Pero ahorita, en cuanto a la forma, me llama la atención que dices, en sí la campaña ya de envío de toda la información de los instrumentos que elaboraste para dar a conocer la biblioteca duró 2 semanas. Sin embargo, la aplicación, o no me queda ahí claro, porque hablas de que la evaluación fue hasta 3 meses después. O aquí no entiendo esa parte. ¿Por qué primero fueron, o sea, sí entiendo que fueron 2 semanas de promocionar los servicios, pero ¿por qué pasar 3 meses para evaluar? Bueno, la evaluación empezó al mes, pero yo quise dejar, como lo entregué en el proyecto pasado, quise hacer la evaluación durante 3 meses. O sea, después de las 2 semanas de promoción, evalúo el primer mes, el segundo y el tercero. ¿A qué te refieres con evaluar? ¿Qué hiciste? Diseñé 2 instrumentos para ver cuántos usuarios cuántos nuevos usuarios después de la promoción había captado la unidad de información. Durante 3 meses me dio ese porcentaje, 23%, y me dio ese porcentaje durante esos 3 meses, o sea, un total de ese porcentaje, una media, perdón, en ese porcentaje durante esos 3 meses. Esa fue la manera en que yo evalué. Realmente, para mí evaluar la promoción de la nueva información a simple vista era buena. Tuvo mucha aceptación, hubo compañeros que nunca habían ido a la biblioteca a ver cómo estaba la biblioteca y cómo estaba la unidad de información. Pero realmente la evaluación para mí consistía en si se iban a utilizar los servicios que se estaban promocionando, si realmente había compañeros interesados en utilizar el servicio de diseminación selectiva de la información, si realmente había compañeros interesados ya que están estudiando, si estaban ellos interesados en ir a pedir información, que nosotros los apoyáramos en el proceso de recuperar información. Y eso realmente no se da a la semana o 2 semanas después de la promoción. Por eso yo me tardé un poquito en la evaluación para realmente en sí
conocer si realmente la promoción había surtido efecto, porque regularmente uno promociona alguna actividad y las primeras 2 semanas o 3 semanas sí hay una concurrencia generalizada, pero a partir de la 4ª semana, tal vez 5ª semana, disminuye mucho y ya perdieron el interés. Ajá. Entonces, por eso la evaluación la hice a partir de en 3 meses, 1 mes, 2 meses, tercer mes, y ya al final saqué la media del porcentaje de utilización, sobre todo, de los servicios que ahí se desarrollan. Entonces, entiendo. Una cosa fueron los instrumentos que, por lo que he visto, fueron encuestas a esos usuarios nuevos para ver ahora cómo estaban utilizando los servicios, pero también, y lo que te sirve para medir esta asistencia y uso de los servicios, es más bien como una bitácora de estadística de asistencia a la biblioteca y de uso de los recursos. Entonces estamos hablando de distintos instrumentos. Sí, los instrumentos para evaluar, bueno, lo que fue primero conocer el grado de conocimiento que se tenía de la unidad de información por parte de los usuarios, ya generales, tanto reales como potenciales. Después de conocer y sacar conclusiones de ese proceso, ya fue cuando se realiza la promoción del Centro de Documentación en Salud, pero basándonos en todo lo que el usuario real y potencial querían conocer de la unidad de información. Ya una vez que se hace ese proceso, a las 2 semanas después de la campaña de difusión, se procede a realizar otra encuesta generalizada para saber si se estaban utilizando los servicios ofertados y se estaban realizando, si estaban los usuarios se estaban inscribiendo en las actividades que desarrollaba la unidad de información. Entonces, eso nos dio un número hasta cierto punto bueno, de que hubo buena aceptación. Sin embargo, quise ir un poco más, no basarme nada más en el impacto que tuvo de momento, porque la verdad se acercaban los usuarios, se acercaban los compañeros y sentían interés y agradecían que porque no se les había dado una información como se les estaba proporcionando de la unidad de información. Entonces yo fui más allá. O sea, la segunda encuesta me da un porcentaje alto, un 28, 30%, no tengo el número, de que los usuarios habían aceptado o estaban conformes a gusto con las actividades y lo que se desarrollaba en la información. Sin embargo, quise evaluarlo un poquito más de tiempo y ya fue cuando diseñé los 2 instrumentos para saber el número exacto de usuarios que estaban acudiendo por día, qué eran los servicios que estaban solicitando: diseminación, recuperación, taller, consulta, tanto préstamo interno como préstamo interbibliotecario. Entonces, todo eso me dio a conocer que hubo un aumento considerable en los usuarios del 23%, pero eso ya lo vi a los 3 meses. Y esa evaluación fue de 3 meses. Al tercer mes fue cuando ya saqué el total, el promedio. Bueno, Jorge, yo aquí lo que escucho es una confusión entre las etapas y el nombre que le das a los momentos en que fuiste interviniendo. E incluso ir dispersando un poco el tema central. ¿A qué me refiero? Una cosa es la evaluación diagnóstica, que a eso, para fines de que no haya estas confusiones, en las asignaturas solo le llamamos diagnóstico, no evaluación. Y tú hablas desde ahí de haber hecho evaluación. Fue diagnóstico, no fue la etapa posterior a la implementación, donde realmente ya se deben tener identificados
¿Con qué voy a medir los resultados de haber hecho estas acciones que propuse en mi plan? Y la metodología no es cuestión de voluntad personal de ir más allá o no. Esto debe ir planeado, justo para que si tú identificas que tus usuarios tienen mayores demandas u otras necesidades, entonces las separes en un proyecto nuevo y así poder entender realmente cuáles fueron los beneficios particularmente de las acciones de lo que tú llamaste campaña de difusión. Entonces, incluso ahorita al explicármelo, pues veo cómo vas empalmando todo y quieres obtener nuevos resultados. Esto, en lugar de ayudar a concretar un proyecto, nos dispersa. Por eso es que la idea es que ustedes lleven a cabo estos proyectos a través de etapas muy concretas. Y yo aquí, justo pues es ya mi penúltima pregunta, que es muy larga, y más que pregunta, a lo mejor la voy a tratar de hacer a manera explicativa, para que pueda lograr impactar un poco más tu propia percepción del proceso que recibiste dentro de la trayectoria académica. Cuando hablamos de un proyecto de intervención, debemos, en primer lugar, problematizar la situación, ver de manera empírica, si quieres llamarlo así, qué es lo que está ocurriendo en nuestra unidad de información o en el lugar donde pretendemos intervenir. Para ello, hacemos una contextualización, revisamos de manera palpable qué hay en el entorno de donde vamos a intervenir para comprender por qué está ocurriendo ese fenómeno que le llamamos problema. Para corroborar si estamos realmente identificando un problema, y voy a tratar de apegarme a lo que voy entendiendo de tu proyecto. Entonces, si el problema es la falta de uso de los servicios del centro de documentación por desconocimiento de los recursos y servicios informativos, si ese es el problema, entonces yo debo hacer un diagnóstico que me ayude a confirmar que esa percepción que tengo yo de que no hay un uso suficiente por ausencia de familiaridad o de conocimiento con esos recursos y servicios informativos, entonces yo elaboro varios instrumentos para diagnosticar. Ya no nada más utilizo la observación. Ahora puedo implementar cuestionarios, encuestas, revisión de bitácoras de uso, entrevistas personales, y entonces todos esos instrumentos, su resultado me va a confirmar, realmente mi usuario desconoce lo que tenemos. No revuelvo con una encuesta de satisfacción, que cuando tú hablas de instrumentos me da la impresión que en los distintos momentos metías este tinte de encuestas de satisfacción. No los debemos revolver. Cuando yo quiero una encuesta de satisfacción es para ver si los usuarios están siendo satisfechos en sus necesidades de información. Pero tú estabas indagando un problema que tenía que ver con el conocimiento de los recursos y servicios informativos, ¿cierto? Sí, profesora, así realicé la encuesta. Entonces, no hay que... Puedo hacer varios instrumentos, pero no confundir el propósito. Mi diagnóstico debió tener un objetivo claro en relación al problema que yo pretendía corroborar si eso estaba ocurriendo, para ver qué solución le iba a dar.
Posteriormente, si el diagnóstico, si la aplicación de todos los instrumentos me decían, sí, efectivamente los usuarios no están utilizando los servicios que ofrece el Centro de Documentación NL33Z, entonces yo debo ir y buscar referencias donde se me hable que han hecho otras unidades de información o otros centros de documentación cuando han detectado una problemática similar, cuando han confirmado que sus usuarios desconocen sus servicios y las fuentes de información que ellos ofrecen, o que también llamamos recursos informativos. Entonces, debo fundamentar con teoría, con esas otras experiencias que han tenido en otros centros, repito, o en otras bibliotecas o en otras unidades de información. Y una vez que por lo menos tengo 3 referentes, es decir, 3 distintas experiencias donde atendieron a esta problemática, entonces yo elijo de esa fundamentación qué situación considero más similar al espacio donde yo también voy a pretender ofrecer una solución. Al elegir de esos 3 el que haya seguido un plan más pertinente y que yo veo viable en mi lugar de trabajo o en mi lugar donde voy a solucionar el problema, entonces paso, o sea, lo resalto, que es esa la experiencia que voy a tomar, no voy a inventar yo una nueva, y entonces voy a hacerle adaptaciones. Para ello hago mi plan de trabajo, que mi plan va a consistir en un objetivo, en estrategias, en delimitar objetivos específicos, acciones, indicadores y un cronograma donde voy a especificar además los recursos humanos, tecnológicos, en sí el presupuesto y la visualización de, reitero, si voy a requerir otros apoyos, ya sea humanos, materiales, para poder llevar a cabo mi propuesta de solución que está en este plan. El objetivo del plan debe ir relacionado con el diagnóstico y sobre todo con la solución del problema que corroboré en el diagnóstico. Entonces comienzo mi preparación para implementar el plan y tener los elementos después para evaluarlo. Esto me va a llevar a la fase de implementación, donde ya voy a tener, en tu caso, todas las propuestas que hiciste de trípticos, correos, tanto materiales como electrónicas, el material que voy a utilizar para la solución de mi problema y a través de qué voy a ir registrando lo que ahí ocurre. Tanto voy a ir dando evidencias o recuperando evidencias de cómo voy incidiendo en la solución del problema, como a la vez es probable que yo mi evaluación la haya planeado para que esté ocurriendo desde la fase de implementación hasta cortes que yo haga posterior a esta puesta en marcha de mi plan de acción. Una vez que concluí la fase donde yo fui ejecutando la propuesta de solución, entonces sí retomo mis registros y llevo a cabo la evaluación, o sea, de todo lo que se implementó, de los instrumentos que me van dando información para ver los resultados que se obtuvieron, hago una evaluación donde digo, esto funcionó, esto dio tales resultados, por lo tanto, esta es mi conclusión
de cómo fue en el plan. Una vez que tengo este análisis, es que yo puedo visualizar si puede haber una propuesta de mejora, ya sea sobre el mismo plan, pero si me dio los mejores resultados, entonces es que voy a abrir mi canal o mi visión para poder incidir en otros problemas u otras necesidades que hayan ido apareciendo en el momento que implementé y evalué. Y eso es en lo que va a consistir la propuesta de lo que es la metodología de proyectos de intervención. Yo noto que tuviste varias de estas fases a lo largo de lo que hiciste, porque hace rato que tú mencionabas, seguí una metodología, en algún momento coincidías con estas fases que acabo de explicar, pero luego cuando ibas otra vez a dar respuesta a alguna de las fases, las revolvías entre ellas. Entonces, pues sí creo que faltó aquí esa parte de ir hilvanando, si lo podemos decir de esa forma, de una fase a otra, cómo fuiste impactando en la solución de un problema. Porque lo que fui enfatizando a lo largo de la presentación de tus productos es que yo nunca vi el problema en concreto. Por lo tanto, pues no me checaban las demás fases que ya ibas explicando y cómo fue que llegaste a esta promoción. Como dije hace un rato, más que pregunta, pues iba a tratar de hacer una explicación porque el tiempo, pues hay que abreviarlo, y si esto lo extendemos a irte preguntando para que tú respondieras cómo fue este proceso, a lo mejor nos prolongaríamos. Entonces, ahora sí, voy a pasar a la última pregunta. Por las acciones que llevaste a cabo, yo puedo deducir que sí hubo un vínculo con otras asignaturas a la hora que tú fuiste realizando en diferentes semestres este proyecto. Pero me gustaría preguntarte a ti, tú, ¿qué relación fuiste encontrando? ¿Qué aportaciones hubo dentro del plan de estudios para que tú fueras realizando este proyecto? Bueno, fueron muchas, para la realización del proyecto, desde el proyecto 1, te da las bases para ir creciendo poco a poco y desarrollar este producto final. Principalmente donde es un poco más complicado es en proyectos 5 y 7. Ahí te da mucho más conocimiento para desarrollar de la mejor manera posible este artículo. Las competencias informativas que adquirí fueron muy importantes. Aprendí muchísimo, sobre todo, como le digo, no hay mucha información al respecto de una metodología para la promoción de una unidad de información. Y las competencias adquiridas en los diferentes proyectos me ayudaron a solventar esta situación. Tal vez me falte todavía, pero yo creo que aparte si usted, como me dijo que me iba a mandar el audio, eso me va a ayudar mucho a mejorar el trabajo, porque sí, en sí, a lo mejor me falta un poquito de manera de explicarme. Pero sí, realmente no hice ninguna encuesta de satisfacción. Todas fueron en base a qué avances se habían obtenido desde el conocimiento que se tenía de la unidad de información, que poca gente conocía los servicios, que poca gente utilizaba los diferentes servicios que se otorgaban, que poca gente se inscribía a las diferentes actividades que se desarrollaban ahí. Y después la siguiente encuesta fue ya el grado de utilización de esos servicios, qué tanto habían incidido la promoción para la utilización de esos servicios. Probablemente a lo mejor no me expliqué o no lo plasmé en
en la presentación. Pero sí, o sea, todo eso me ayudó mucho en los proyectos. La verdad sí me dieron muchas bases para desarrollar productos, que obviamente los debo de mejorar yo en base a las competencias que adquirí. Yo te invitaría que ahora que ya no vas a tener la presión de todo lo que eran los estudios, sí le des una revisión con nuevos ojos, y si en algo te aportan estas intervenciones que estamos teniendo ahorita o este diálogo, pues que lo revises y entonces ordenes todas estas actividades que hiciste para poder seguir ejecutando, porque es parte de tu trabajo. Pero mi pregunta va un poquito más allá. ¿Solo las asignaturas de proyectos te fueron ayudando para construir este último proyecto, o también hubo insumo de otras asignaturas de todo el plan de estudios a lo largo de tu trayectoria escolar o académica? No, sí, yo sobre todo lo que fue, me gustó mucho los procesos desarrollados en cuestión de aprendizaje en cuantificación bibliométrica. Eso me ayudó en este proceso también de realización. Todo el desarrollo de las competencias informativas en cuestión de la realización de objetos ¿digitales? Todo eso, o sea, la realidad, igual... se cortó justo cuando dijiste que te había ayudado la realización de objetos de aprendizaje digitales, y ya sí. ahí ya no escuchamos más. No. Sí, me ayudó mucho también, me ayudó mucho todo lo que fue de la materia de seminario de derechos de autor. Todo eso es muy aplicable en la bibliotecología, en nuestro trabajo. La realidad es que hubo materias que me ayudaron mucho a ser autodidacta. Materias que realmente me pasaba 4 o 5 horas diarias para realizar un trabajo, 3 días, 4 días, y le invertía 20 horas. Pero eso para mí fue muy bueno, porque aprendí muchísimas cosas, aprendí a buscar la información adecuada, correcta. No, realmente aprendí mucho a que 2 o 3 artículos te van a dar la información que tú requieres, no necesitas 1000, 2000. O sea, eso me ayudó mucho, y eso es lo que procuro enseñarle a los usuarios. No es porque vayas a buscar una página o vayas a buscar una información y te aparezcan, no sé, 100, 200 páginas, 200 artículos, cuando realmente tú, si aprendes a una buena especificidad, 2 o 3 artículos te van a dar la información que tú necesitas, y vas a evitar el llenarte de información que no te va a llevar a ningún lado. Entonces, todas esas competencias que yo adquirí en la carrera para mí fueron muy buenas. Materias, control de autoridades, fue muy bueno. O sea, el profesor, el doctor Tarango, muy exigente, me dio cuantificación, me enseñó a cómo discernir en algunas situaciones de la manera adecuada. Entonces, sí me quedan materias los proyectos sobre todo, pero me quedan materias en las cuales me ayudaron muchísimo. Ya no tanto en la cuestión profesional, sino también en lo personal. Eso, para mí, la verdad, el haber estudiado esta carrera me causó gran satisfacción. Desde que empecé el semestre, bajé mucho de calificaciones, como una vez le comenté, porque estaba en otras cuestiones, pero dejé las otras cuestiones y me puse a estudiar, y otra vez logré elevar mi nivel. Yo empecé el primer semestre con un promedio de 94, 95, y después empecé a bajar, y después hubo semestres que 94, 95, 97, pero fue por algún otro tipo de situaciones. Y la verdad, mucho de mi aprendizaje me ayuda mucho. Todo lo que aprendí me ha ayudado muchísimo. Y como le digo, materias de primer semestre que me enseñaron a un proceso de
de aprendizaje autónomo. Sacan esta carrera, al parecer, se ve sencilla, pero no es cierto. Esta carrera te hace leer mucho, te hace conocer mucho, eleva tu cultura, la verdad eleva nuestra cultura. Situaciones o información que no conocíamos, ahora la conocemos. Ya sé la importancia de una buena diseminación de la información, una buena recuperación de información, cosas que antes consideraba que no eran importantes hasta cierto punto. Pues les agradezco la manera en que han estado participando en esta presentación. Una vez me tardé en haber iniciado el estudio de esta licenciatura. Pues me da mucho gusto escuchar esta satisfacción que has tenido, los aprendizajes. Como bien decías, pues esto no se acaba, seguimos aprendiendo y nosotras aprendemos con ustedes, nos esforzamos por ir corrigiendo nuestros errores para que pues haya un mejor desempeño de la bibliotecología en nuestro país. No sé, maestra Gamboa, si deseas comentar algo ya para finalizar esta sesión. No, de momento no tengo ningún comentario. Felicidades nada más a Jorge. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, pues que estén muy bien. Sí, gracias. Que tengan felices fiestas. Igualmente, gracias. Hasta luego.